Algoritmo Salud, un súper momento en el cual hacemos engagement, conectamos con todos los que nos están escuchando, con todas las audiencias que también nos están viendo en el podcast, videocast. Y bueno, me da mucho gusto compartir siempre Algoritmo con, a mi derecha, Enrique Culebro Caram. ¿Cómo estás, Enrique? Rocío, pues muy contento ya de iniciar otro episodio de Algoritmo Salud de los muchos que tenemos ahí de más en de el 130, acervo. 140. Yo creo que ya vamos al 150. Al 150. Por ahí. Ya Entonces, me están poniendo aquí que llevamos 145. ¿Qué? Ah, caray. Qué precisión. No, tú tienes, porque tú tienes otra marca de smartwatch. Ya, ok, ya entendí. Yo, ya saben cuál. Oye, pero pues la verdad ese que no sé si está bueno. tenemos nuestra intercomunicación aquí en los smartwatches y pues muy bien contentos de darle la bienvenida a otro episodio de salud digital, abordando temas cada vez más novedosos y que al principio del proyecto pues no los veíamos en el horizonte, ¿no? No, pero es que es inagotable, ¿no? Claro. El mundo de la salud digital cada vez tiene y presenta no solo tecnologías nuevas que están creciendo en cada segundo, sino también las enfermedades se van transformando. Las especialidades, los padecimientos en donde la tecnología está haciendo evolucionar lo que sucedía hace unas décadas. Y hoy vamos a platicarles de innovación en ortopedia infantil. Qué tema tan importante. Muy importante. Y pues yo creo que mucha gente se va a sentir pues muy contenta de hablar de estos temas, porque a lo mejor en casa tienen un pequeño que tiene alguna situación que no le está permitiendo caminar correctamente. O uno no tan pequeño. También alguien pasa, que ¿no? a lo mejor no tuvo el tratamiento adecuado en el momento adecuado, y ahora puede tener un médico como el médico que hoy tenemos, que nos va a ayudar muchísimo para resolver esto. Nuestros invitados nos van a aclarar esa situación. En un momento empezamos Algoritmo Salud, regresamos ahora. Algoritmo de salud. Un algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Bravo. El avance tecnológico ha evolucionado la ortopedia infantil, abriendo nuevas posibilidades. La ortopedia infantil es una rama de la medicina enfocada al diagnóstico, tratamiento, así como a la prevención de problemas musculoesqueléticos en niños y adolescentes, y ha experimentado avances significativos en las últimas décadas. Este campo atiende desde alteraciones congénitas como el pie equinovaro o displasia de cadera hasta lesiones traumáticas vinculadas al crecimiento o patologías adquiridas como escoliosis y deformidades en extremidades. Sin embargo, este ámbito presenta retos significativos a la vez que abre puertas a beneficios tangibles gracias al uso de tecnologías de vanguardia. La ortopedia infantil requiere un enfoque individualizado. Los cuerpos de los niños están en constante crecimiento y desarrollo, lo que significa que los tratamientos deben adaptarse a estas condiciones cambiantes. Este desafío es particularmente evidente en el diseño de dispositivos ortopédicos y prótesis que deben ajustarse regularmente. En suma, la meta no solamente es curar afecciones actuales, sino garantizar que los más jóvenes, los chiquitines, las niñas y los niños cuenten con las herramientas necesarias para una vida plena y funcional. Listo, aquí estamos ya comenzando Algoritmo Salud oficialmente, el banderazo de salida, y quiero presentar a nuestros dos invitados. A una la conozco un poquito más, a otro lo acabo de conocer, al doctor Gilberto Ríos. Voy a empezar con ellos. Gilberto Ríos es especialista en cirugía ortopédica. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Con unas historias que nos estabas diciendo fabulosas. Fuera del ¿no? aire. Ahorita lo retomas. Doctor, muy bienvenido a Algoritmo Salud. Qué gusto Al contrario, conocerte. muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder participar con ustedes y hablar. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que te pareces a Sammy Davis Jr.? No, pero lo vamos a anotar. Googleen a Sammy Davis Jr., que además era un talento, y aquí tenemos otro talento que es el doctor Gilberto. Que ahorita nos va a explicar de su mexicano, ¿verdad? Mexicano. Perfecto. Bien mexicano. Y presento a Yasmín Culebro Caram. Por eso me reía yo. Que es mi hermana y además es directora administrativa en Central Media y mamá, ¿no? ¿Mamá de cuántos? De 3. Mamá de cuántos, ¿cómo que? Me quedé pues quiero confirmar, ¿no? No vaya a ser que llevo mal el conteo. Y pues que nos va también a dar su experiencia como mamá y también en la agencia proyectos que hemos hecho que tienen que ver con esta situación. Te tardaste en venir a Algoritmo Salud después de más de 140 episodios, mi querida. Sí, la verdad yo quería que me invitaran. Aquí no te dejaban, ¿verdad? No voy a dejarlos ir. Eso. Aquí el hermano te bloqueaba. El problema es que se vaya, pero bueno, pues la tenemos en este episodio. Vamos a ver en cuántos más. Muy bienvenida, gracias por estar con nosotros. Rocío. Comenzamos el tema. Doctor Gilberto Ríos, tú nos estás contando cosas padrísimas fuera de cámara, pero yo quiero que empecemos con lo básico de la ortopedia infantil. ¿Por qué es importante hablar de esto? ¿Cuántos casos hay?
¿de qué tamaño es el problema? Y también ahorita nos vas a hablar de las soluciones que vivimos en nuestro país. Es decir, en México, en ortopedia infantil, tenemos un número importante de situaciones que resolver, médicamente hablando. Claro. La ortopedia infantil es un mundo porque involucra todas las enfermedades congénitas con las que nacen muchos niños. Ujú. Entre estas, sin duda, pues van todas las malformaciones. Y ahí podemos tener malformaciones en las manos, en los codos, en el brazo, en el hombro, en la columna, en las caderas, en el pie. Y sin duda, hablando de las más frecuentes, la displasia del desarrollo de la cadera sigue siendo el problema o el padecimiento más frecuente y más común en ortopedia infantil en el mundo, y México no es la excepción. El problema radica en que para poder diagnosticarla tiene que haber una revisión y un estudio de imagen por el especialista. Okay. ¿Quién es el especialista? En primera instancia, el ortopedista. El ortopedista. Ok. El problema es que el ortopedista infantil o el ortopedista pediatra no es el de primer contacto con los niños recién nacidos. El médico de primer contacto es el pediatra. El pediatra. Y el pediatra tiene que sospechar o pensar que puede haber un problema y derivarlo con el ortopedista pediatra para confirmar que el paciente está sano o que si tiene un problema que requiera de un tratamiento. En México, por ley, desde hace ya aproximadamente unos 3 años, en la cartilla de vacunación aparece, entre todas las vacunas que se le tienen que poner a los recién nacidos, aparece un apartado que dice tamiz de cadera. Eso significa que todos los recién nacidos, por ley, es obligación que tengan un estudio y una revisión de la cadera. Porque el problema, como les mencionaba, ¿de qué mes, perdón? desde el No, nacimiento. desde el nacimiento. Ujú. Ok. Aquí la diferencia es que si yo tengo un bebé de 2 semanas o de 2 días de recién nacido, lo reviso clínicamente y sospecho que puede haber un problema, tengo que confirmarlo con un estudio. Y el estudio es un ultrasonido de cadera. ¿Ese ya te lo remiten a ti? ¿O lo hace el mismo No, lo pediatra? hay muchos ortopedistas pediatras en la actualidad Sí, me refiero a eso, pero que no lo nos hace hemos capacitado Ajá. para hacer el ultrasonido. Pero si ese no es ortopedista, el pediatra del que El hablo, pediatra general te lo tiene que te lo mandar tiene como que ortopedista. Remitir a nosotros contigo. como Ok. ortopedistas. Si el paciente tiene más de 3 meses, hacer un ultrasonido ya no es útil y es mejor hacer una radiografía. Entonces el tamiz implica que dependiendo de la edad que tenga el paciente, le voy a hacer o un ultrasonido o una radiografía. Ok. ¿En qué radica la importancia, como les decía yo, de la cadera? Que no se ve. Entonces, si tú no haces una exploración o no tienes un estudio que te confirme que el paciente está sano o enfermo, no haces nada. Claro. Y entonces Por el eso ahora es paciente obligatorio, camina claro. y empieza a caminar y cojea y te das cuenta que cojea. O sea, qué grave, porque te das cuenta hasta que camina el Exacto. bebé. Tomas una Eso está radiografía, terrible. la cadera está luxada y el tratamiento es quirúrgico. Por eso ya es es mandatorio, es un Por eso es mandato. una ley. Ujú, una ley. Ahora, Cuando es porque bebé- si tú diagnosticas al paciente a las 2 semanas o a los 3 meses que tiene un problema, un alto porcentaje, el tratamiento es conservador. Eso quiere decir que no hay que operarlo. Se le pone un arnés que se llama arnés de Pavlik, que lo usa en promedio hasta los 6-8 meses y con una efectividad de más del 90%. Wow, qué importante. Eso significa que ese paciente, si lo detectas a tiempo, lo tratas a tiempo, no va a necesitar un tratamiento quirúrgico. A ver, ¿dónde podríamos entrar con la experiencia de la mamá? Ok. No, pues que tiene usted razón. Cuando me acuerdo mucho de una de mis hijas, ella tenía atonía, poco tono muscular, y conforme fue creciendo, también caminaba, pues metía un poquito el pie izquierdo. Me acuerdo, le estaba platicando a Enrique que le mandaron un tratamiento que no me acuerdo cuál era, con un terapeuta que le obligaba físicamente a subir y bajar escaleras, pues, pero como que le movía el pie así. Se lo más o acomodaba. menos- Usando hacia afuera. Sí, un poco es la una marcha. metodología. Ahorita no la recuerdo el nombre. Pero sí es cierto que te revisa el pediatra que nada más solo te dice, a ver, camina para allá, camina para acá. Es todo lo que hacen. A mí no me tocó lo del tamiz. De cadera. No, es que tiene 3 años. Definitivamente. 3 años Ni- ni apenas, a ¿no? mis hijos Tiene 3 años tampoco. que por ley se tiene que hacer. Sí. Pero nosotros que somos ortopedistas Nazca pediatras, el bebé tanto en una institución Pública como privada. Ok. Es obligatorio. es obligatorio. Aquí el problema es que
O sea, este problema de la displasia de cadera es milenario. O sea, existe desde que el ser humano existe. Y dices que es a así nivel como mundial. el pie equinovaro. Es a nivel mundial. Perdón, ¿qué incidencia, qué prevalencia tendrá esta situación en la población? En la población. Depende mucho de la raza. Tiene que ver a veces la condición socioeconómica. De la cuestión étnica, ¿no? Étnica, pero lo que sabemos es que la causa no la sabemos. Sabemos que hay factores de riesgo. Ejemplos. Si es el primer embarazo, hay más riesgo que si es el segundo, el tercero, etc. Si el primer embarazo es mujer, hay más riesgo que si es varón. ¿Ah, sí? Si en lugar de venir de cabecita, que es la posición cefálica normal, vienen de pompis, el riesgo es mayor de tener displasia de cadera. ¿Y si es cesárea? Cesárea, porque ahí sí ni de cabeza ni del otro. ¿Qué pasa ahí? No, más bien, cuando son pélvicos los bebés, que se llama de presentación de pompis, el parto tiene que ser por cesárea, porque no hay manera de sacarlo de forma natural con la cabecita por abajo, como debe ser. Entonces, ahí siempre es cesárea. Si en lugar de ser un bebé son 2 o son 3, la incidencia de que tengan problema en la cadera o pie equinovaro aumenta. Es que ese es el caso de Yasmín, que tiene 2 niñas que son cuates, ¿no? Y que nacieron pues, con 3 minutos de diferencia, ¿no? Y prematuras. Exactamente. Sí, entonces en esos pacientes, si es prematuro también, entonces es mayor la incidencia. No, ahí no. Más bien el riesgo de que sean prematuros conlleva otros problemas. No, pero en este caso en especial no. En la cadera no. Ni en el pie pero equinovaro. Que haya sido un embarazo de 2, o sea, en este caso cuates, eso ya es un factor de riesgo para que puedan tener o displasia de cadera o pie equinovaro. ¿Y el pie equinovaro cuál sería? Espérame. No pasamos al pie todavía. Pero no nos explicaron de qué es el pie equinovaro y ya te me adelantaste. No, por me estás dando el spoiler. El pie equinovaro, pero no nos va a dar tiempo porque ya vamos a ir a una pausa aparte de todo. Sí. Vamos a hablar de eso en el siguiente bloque, ¿no? Yo quiero que profundicemos en esa parte porque es muy importante. Además, en la agencia, pues nosotros hemos apoyado a la Fundación Equinovaro en varios años. Y para nosotros es un caso muy cercano, ¿no? Ver la forma en que se ha apoyado a los chicos, ¿no? O a los niños que tienen este problema. Pero yo quiero que nos expliques desde el principio, doctor, de qué se trata este padecimiento, cómo se arregla, cuál es la tecnología que va de por medio, ¿no? Para que los niños estén más sanos. Y en general que hablemos de otro tipo de padecimientos que tienen también que ver con la ortopedia infantil, que yo me confieso, no tenía la conciencia de la importancia que es hablar de estos temas, porque estoy seguro que mucha gente que nos escucha, pues a lo mejor ¿conoces un caso o lo tienen, no? Ajá. No, y sobre todo saber cuáles son las señales como para ya asistir con un especialista como ustedes. O si desde el embarazo se puede saber, pero tenemos 30 segundos para decirles que Algoritmo Salud, y nos dirá también Jazz en el tema de Central Media, cómo ha ayudado en este tema de el pie equinovaro. Y ya sabes que estamos todos los jueves, 88.9 y en redes sociales, @Algoritmo Salud. Sí, y estamos aquí con los mejores doctores, con los mejores invitados. El doctor Gilberto Ríos, especialista en cirugía ortopédica, ahorita regresa y nos va a dar todos los detalles. Y bueno, el trabajo que haces es tremendo de lo que nos ha contado. Me cuesta trabajo así no avanzar todo, pero regresamos ahora en Algoritmo Salud. De regreso en Algoritmo Salud, @Algoritmo Salud en todas las redes, @Culebro, @Rocío Brauer, y ahora veremos las redes de nuestro súper invitado, el doctor que nos acompaña, Gilberto Ríos, y de Jazz, y de Central Media. Nos quedamos con la pregunta y el tema de hacia dónde y por qué entendemos por pie equinovaro. Pero espérame, antes de entrar a eso, yo quiero decir que el doctor Gilberto Ríos, además pues de que se hizo su formación en la UNAM, realizó su residencia en los hospitales Shriners para Niños México, donde entiendo que todavía colaboras, ¿verdad, doctor? Claro, yo formo parte del staff médico del hospital Shriners. Shriners, perdón, creo que lo pronuncié medio raro. Shriners. Para niños. Y pues en representación del hospital, pues hablaremos también un poco de la labor tan importante y la función que tiene el Hospital Shriners en México. A ver, ¿por qué no nos dices cuál es exactamente, ya que entramos en el tema y nos vas a ilustrando y adentrándonos después en el pie equinovaro? Claro. ¿Cuál es la función especialmente de este hospital? Shriners es una fundación que su eslogan es la filantropía más grande del mundo, y sus oficinas centrales están en Tampa, Florida. Y esta fundación tiene más de 100 años de existir y tiene muchos hospitales. Uno en Montreal, que está en la Ciudad de México, y otros más, en promedio como 18,
¿En qué zona aquí en la Ciudad de México? Estamos justo Avenida del Imán. en Avenida del Imán. Tú lo conoces. Voy a hacer un pequeño Cerca de la comercial. UNAM, de atrás Ciudad del Estadio Universitaria. Azteca. Atrás del Estadio Justo atrás Azteca. del Estadio Ah, Azteca. atrás del Justo Estadio atrás del Azteca, Azteca, ok. sobre Avenida del Imán. Y los otros hospitales están en muchos estados de Estados Unidos. Bien. Y todos los hospitales Shriners se dedican a la atención en ortopedia pediátrica y algunos en Estados Unidos a quemados en agudo de niños. A personas quemadas. A quemadas, pero niños. O sea, es Niños. infantil el Es infantil. hospital. Totalmente. Totalmente. El martes 10 de marzo vamos a cumplir justamente 80 años de que está el Hospital Shriners en México. Wow, muchas felicidades. Y de las cosas importantes que debo mencionar de Shriners México es que es un hospital de asistencia pública, en donde recibimos a todos los pacientes con el requisito de que sean menores de 18 años y que tengan un problema ortopédico que nosotros podamos tratar. Y es una atención sin costo para el paciente ni para la familia. Todo el tratamiento que puedan requerir médico, quirúrgico, que es principalmente a lo que nos dedicamos, o de rehabilitación de nuestros pacientes operados, es totalmente sin costo para los pacientes. Tenemos 80 años y nosotros tenemos, el hospital está dividido en clínicas dependiendo del problema que tenga el paciente. Hablábamos hace un momento de la displasia de cadera, tenemos una clínica de cadera, tenemos una clínica de pie equinovaro, tenemos una clínica de prótesis en los pacientes que necesitan algún tipo de prótesis, de escoliosis para las deformidades de la columna, de deformidades angulares para pacientes que tienen malformaciones en las piernas o que requieren de algún tipo de alargamiento. Contamos también con ese tipo de servicios. El hospital funciona con una clínica que se llama De Primera Vez, en donde el hospital cuenta con un par de redes sociales, que es Facebook e Instagram. Ahí pueden buscarnos, Vamos a o la dejarlo en la página, descripción del o la podcast. página de internet. Y es Shriners Shriners, México. que se deletrea SHRINERS. Ok. Y el teléfono del conmutador es el 55 54 24 78 50. Los pacientes se ponen en contacto con el hospital, piden que quieren una cita de primera vez, los comunican a Trabajo Social y Trabajo Social les agenda una cita de primera vez. Buenísimo. ¿Cuánto tiempo tienes tú En Shriners México, colaborando ahí? 25 años, Wow. contando los 5 años de mi residencia, porque yo tuve la fortuna de hacer mi especialidad y mi subespecialidad en el hospital. Tú eres ortopedista. Ortopedista general, que es la especialidad que hacemos primero todos, que dura 4 años, y luego hacemos una subespecialidad, o ahora una alta especialidad, como se conoce, de ortopedia pediátrica, que en la actualidad, y desde que yo la hice, es avalada por la UNAM. O sea, Mira. es una alta especialidad que avala la UNAM. Oye, ahorita que hablaste de la edad en la que pueden entrar a hacer pacientes. solicitud los pacientes a Shriners, dijiste 18 años. O sea, yo pensaría Menos de 18 años. Yo pensaría que, de abajo de 18. Yo pensaría que un niño llega hasta los 12. Ujú. Tiene En que la ver- pediatría está hasta los 12. tiene ¿Está que hasta ver- los 18? Administrativamente tiene que ver con varios lugares. Hay instituciones, por ejemplo, como el IMSS, en donde sí es a partir de los 12 años. Pero, por ejemplo, el Instituto Nacional de Pediatría, al igual que nosotros, es hasta los 18 años. Excelente. El ¿no? hospital, Mucho mejor. el Sí. hospital Federico Gómez, que también es un hospital de concentración en México de pediatría, pero que ve muchas especialidades, también es hasta los 18 años. Ok. Entonces, Oye, como sí. que es algo administrativo. Y nosotros en Shriners es hasta los 18 años. Les mencionaba, entonces el paciente se pone en contacto con el hospital, saca una cita de primera vez, lo valoramos nosotros los ortopedistas pediatras. Si tiene un problema ortopédico pediátrico que podemos resolver, se acepta como paciente y empieza todo su proceso de interesante. citas, de consultas, de estudios, de lo que necesite, Oye, sin costo para Y pensando en la bien. tecnología, yo quería que Yasmín contara su caso de Sí. ella como persona, pues, hace unos años, unas cuantas décadas. ¿Cuántos añitos? Explícalo tú mejor. No, cuando nací, me lastimaron la pierna en el hospital y la doblaba hacia arriba. Entonces le dijeron a mi mamá que así había nacido. Imagínese, pobre. Tuvo que ir, no sé dónde, creo que fue en centro médico donde me pusieron el yeso y pues sí, le dio un infarto cuando me lo quitaron, ¿no? Que lo cortaron y quedé bien, pero ella sí, bueno, pasó un posparto muy, muy feo. Difícil. La ¿Y verdad, cuál muy fue difícil. tu dictamen médico? Mi abuelita era fractura? enfermera y parece que estuvo en el parto y dice que yo no nací así, que ellos me lastimaron. Pero el médico después que te dijo. No, ellos que tenías? lo
Pues no sé tanto, pero ellos Pues, lo ocultaron. Es que no se acuerda. Pero yo te quería preguntar, doctor, en un caso así, ¿qué ha cambiado? O sea, ¿qué ha cambiado hoy? Porque esto fue hace unas décadas. Unas décadas. No quiero ser poquitos años, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué podemos esperar de un caso de esta situación que la tecnología que haga que funcione mejor? ¿Y cómo por estos canales de difusión ubicar mejor a las personas que están en esta situación? Primero, saber que existe una especialidad, una subespecialidad en ortopedia pediátrica. Eso sería como lo más importante, porque sabemos que hay el pediatra y el cardiólogo, el ginecólogo, y a veces sabemos que hay el pediatra gastro, o que hay el gastroenterólogo. O el oncólogo pediatra. El oncólogo pediatra. Pero la ortopedia pediátrica no es muy conocida. Entonces, lo primero que yo debiera decir hablando en esta semántica del programa de la cuestión tecnológica es que existe una alta especialidad en ortopedia pediátrica en México. Que no existía antes. Desde hace muchos años. Por ejemplo, hace 5 décadas no existía. No, hace 5 décadas no. Digamos, la UNAM tiene en avalar esta alta especialidad 22 años. O sea, es bastante tiempo, pero somos ignorantes de ello. Exacto. Entonces, sí tiene poco tiempo si lo comparamos con las otras especialidades. Entonces, lo primero que habría que decir es que existe una especialidad, una subespecialidad en ortopedia pediátrica, y que todos los pacientes recién nacidos, en algún momento, deben de tener alguna visita con el ortopedista pediatra para una consulta general. No tan frecuente como con el pediatra, que vamos a veces los primeros meses cada mes, pero con una revisión al año. Está bien, hablábamos del tamiz de cadera, que es obligatorio por ley en México. Entonces, quiere decir que un bebé en los primeros 3 meses de edad, obligatoriamente tiene que tener una revisión por el ortopedista pediatra. O sea, es recomendable. Entonces, en relación al ejemplo que ponía de su nacimiento, sería muy difícil hablar qué fue lo que sucedió. Hoy puedo yo decirles que hay niños que nacen con esa deformidad con la rodilla hacia arriba y que tiene que ver con enfermedades muy específicas, y uno de los tratamientos pues, es colocar un yeso en ocasiones. ¿Para qué? Para darle flexión a la rodilla de manera gradual, de tal forma que pueda llegar a la corrección de la misma. Y con eso se resuelve. Habrá que ver el problema. Pero, a ver cómo quedó usted. Pero la mayoría de las veces así es. Puede ser. Oye, pues vamos a ir a una pausa y no hablamos ya, todavía no entramos de lleno al pie equinovaro, pero en el siguiente bloque sí lo vamos a decir y vamos a ver cómo se conecta esto con la actividad y pues el altruismo de Central Media. Claro, por supuesto. Y qué tan importante es estar consciente, como dijo el doctor Gilberto, de que hay que atender esto con los especialistas y que hay una guía, ya hay información para poder encontrarlos adecuadamente, encontrar al Hospital Shriners, para que la gente que aplique para este caso pues sepa que los van a atender. Y sepa que hay un lugar donde podemos acudir y nos van a ayudar con pocas posibilidades económicas, porque muchas personas estamos así, no hay dinero a veces suficiente para ello y es muy importante hacerlo. Regresamos en Algoritmo Salud, aquí en 88.9 Noticias. De regreso en Algoritmo Salud, hablando de innovación en ortopedia infantil con Yasmín Culebro, el doctor Gilberto Ríos, y vamos a entrar a una situación, padecimiento que sin duda tiene pues un impacto muy fuerte en la sociedad, y es el famoso pie equinovaro. Y lo primero que te queremos preguntar, doctor, es que expliques qué es ¿cómo lo categorizas? ¿Como padecimiento, como situación, condición? Deformidad. Es una deformidad congénita. Es una deformidad congénita de los pies de los niños al nacimiento. Hablábamos hace un ratito de la displasia de cadera y en el pie equinovaro sucede exactamente lo mismo. Hoy no sabemos cuál es la causa que provoca el pie equinovaro. Explícanos, para los que no tienen mucha idea, ¿qué es o cómo describes este pie equinovaro? El pie equinovaro es un pie en donde lo que nosotros tenemos es una deformidad, en donde el pie está totalmente hacia adentro, que se llama aducto, que es el término correcto médico. La parte del talón, donde apoyamos, está hacia adentro también y eso se llama varo. Y la punta del pie está hacia abajo, o sea, el talón no apoya y eso es lo que se llama equino. Entonces, por eso es pie equino, varo, aducto. Antes, lo tiene chueco el bebé. Y nacen con los pies así completamente. Podría ser hacia adentro. Hacia adentro. Y es desde el nacimiento. De hecho, en la actualidad... ¿Puede ser uno o los dos? Puede ser uno o los dos. De hecho, en la actualidad, con toda esta tecnología de la que hablaban al principio y la temática del programa, los ultrasonidos estructurales, que son súper de alta definición. ¿Es como de 4K? Ajá, como de 4K. Desde la semana 12, el paciente que tiene pie equinovaro... ¿Se ve? Desde la semana 12 ya lo puedes diagnosticar por ultrasonido, incluso del común.
Obviamente en el estructural, pues ves todo. O sea, lo ves desde el embarazo. Lo ves qué desde el embarazo. impresionante. De hecho, debo decirles que justamente en la actualidad hay muchos papás que están embarazados que ya te van a buscar. Porque ya saben que su bebé tiene pie equinovaro, saben que tú te dedicas un poco a esto y van a preguntarte ya desde antes que nazca el bebé de qué se trata. A ver, doctor, aquí te etcétera, quiero hacer una etcétera. pregunta. ¿Esto es puede ser hereditario o no necesariamente? No necesariamente, y mencionábamos que no sabemos qué lo provoca. Sabemos que hay factores de riesgo, los mismos de la displasia de cadera, embarazos múltiples, embarazos en no posición correcta, que es de pompis, en lugar de venir en posición cefálica, la menor cantidad de líquido en la pancita, que se llama oligohidroamnios, eso también es un factor de riesgo. Entonces, desde el punto de vista histórico... ¿Para esto no te ayuda el ácido fólico o alguna cosa que te den No, durante el ácido embarazo? fólico está Ayuda mucho al perfectamente cerebro, ¿no? demostrado que es útil para prevenir el mielomeningocele, que es una deformidad en la columna en donde no se cierra de forma completa, no se desarrolla de forma completa ¿La y tenemos espina bífida? la espina No, bífida no. es No, es algo otra cosa, diferente. es otra La cosa. mielodisplasia, porque existen varios tipos de mielodisplasia dependiendo anatómicamente de dónde está el problema. Y el ácido fólico sí está demostrado que para prevenir que se presente debe de tener la madre durante su embarazo una buena sustitución o un buen aporte de ácido fólico. Qué buena clase. En el pie equinovaro no Pues existe está ¿Cómo no eso. nos la No dio existe. antes? Y les Doc? decía yo que históricamente sabemos desde documentos de Hipócrates que el pie equinovaro ha existido siempre. Y hay Te históricamente... estás remontando hasta la época de los griegos. La hasta la época de los griegos, mitología. en donde él, en algunos documentos, hay niños que tiene como con tablas tratando de corregir el pie. Yo que veo muchos pacientes con pie equinovaro y que tengo la fortuna de que me han invitado a muchos lugares a participar hablando del pie equinovaro, he hecho una recopilación histórica también del pie equinovaro. Entonces, tenemos vasijas, por ejemplo, de los incas, tenemos pinturas rupestres donde está demostrado el pie equinovaro, tenemos pinturas, por ejemplo, de José Rivera, un español, una pintura que está en el Museo del Prado, en donde así se titula, Niño con pie bot, que es uno de los sinónimos del pie equinovaro. Tenemos Decías muchos dioses, el náhuatl. tenemos Su muchos nombre, ¿no? dioses prehispánicos, como uno que se llama Nanahuatzin, que es un dios de la lluvia, que tiene los pies hacia adentro y que es el logotipo de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica. Recordemos que en estas culturas prehispánicas, estas deformidades eran signos de deidad y entonces ellos eran los dioses, no se veían como personas con algún tipo de discapacidad como en la actualidad. Entonces, eso es hablando un poco del contexto del pie equinovaro De la historia. que tiene. Ahora, el pie equinovaro es el segundo padecimiento más frecuente o la malformación más frecuente en ortopedia pediátrica. Y el tratamiento en la actualidad es lo que llamamos y conocemos como el método Ponseti. El método Ponseti fue descrito por el doctor Ignacio Ponseti, español de Barcelona, que en la Guerra Civil de España viene a México, está en Veracruz un tiempo, trabajando incluso, viene a la Ciudad de México, el doctor Faril, que fue el ortopedista de Frida Kahlo, lo conoce, él externa su interés en la ortopedia pediátrica y le dice, ve a la Universidad de Iowa en Estados Unidos, porque ahí está el doctor Stanler, que era en esa época un ortopedista pediatra reconocidísimo La eminencia. a nivel mundial. Ujú. Se va allá y él ve que hay muchos niños con pie equinovaro que se tratan con un tratamiento que es una cirugía que se llama liberación posteromedial, que es una cirugía en donde se hace una herida desde el dedo gordo del pie hasta la parte de atrás del talón. Con corrección, sí, pero él ve que estos niños o estos pacientes tratados tienen muchas secuelas, como cicatrices, rigidez, No, pues de una dolor, operación un bebé. Y así de dificultad grande, para además. movilidad. Para movilidad. Y a partir de ahí él desarrolla esta técnica que se llama método de Ponseti, que es hacer una corrección con yesos. Él tenía mucha experiencia con los yesos en la guerra civil, porque muchas fracturas se trataban con yesos. Y hay hay un término que se llama yesotomía, que es como poner un yeso y hacerle cortes al yeso para con eso corregir ciertas deformidades cuando tienes fracturas. Y esa experiencia que él tenía en yesos lo lleva a desarrollar esta tecnología, o este método, perdón, que es el método Ponseti. Su primer artículo del doctor Ponseti es de 1962. Ahí describe el tratamiento del pie equinovaro. Pero la historia no le hizo justicia hasta principios de los años 2000, finales de los 90.
Y hablando un poco del tema de justamente de su programa. Sí, de todo lo digital y la Es que eso es innovación también. Es innovación. Lo que hace que el método Ponseti sea hoy el estándar de oro para el tratamiento del piquino varo en el mundo fue justamente el Internet. ¿Y qué fue lo que sucedió? Muchos pacientes que él trató, los papás empezaron a subir los casos a Internet. Las fotos. Las fotos. Y a partir de ahí se empezó a hacer una difusión a nivel global, y no solo con los médicos, del método Ponseti. O sea, se viralizó. Se viralizó. Ajá. Y hoy el método Ponseti es el gold estándar para el tratamiento del piquino varo en el mundo. Wow. ¿En qué consiste el ¿Qué tratamiento? cátedra, eh? No, nos estás dando una clase, ¿En qué doctor. consiste? ¿En qué De consiste 10. el tratamiento? En colocar unos yesos que van por arriba de la rodilla, que se colocan de manera semanal hasta lograr la corrección. No hay una receta de cocina para decir se colocan 4, 5, 10, sino que son dependiendo de la deformidad o sea. de cada uno de los bebés. Y eso es precisamente lo que en la agencia hemos trabajado con la fundación. Tenemos, nosotros somos empresa socialmente responsable y tenemos el gusto de haber trabajado con la Asociación de Piquino Varo hace algunos años, ¿no? Estuvimos haciendo campaña que se vio en varios sitios y pues se me hace muy interesante que solamente con un método que es poco invasivo para el niño puedan ustedes corregir, ¿no? este problema. Y haciendo comunicación digital, Claro. ¿no? Y haciendo difusión de esta También tecnología hacemos- tan importante y de esta corrección tan específica y especializada, porque finalmente el médico pediatra ortopedista es el que lo tiene que aplicar, no Lo tiene cualquiera. que tratar. Sí, el Y es desde tratamiento lo hace el ortopedista. Pediatra. y pediatra. ¿Cuánto Ahí tiempo hay que tener dura? mucha Dependiendo de la deformidad, Ujú. en promedio, o sea, voy a hablar de las generalidades. En promedio, un pie... Ya me que se- pusiste nerviosa, Sí, doctor. ya aquí De que se de pronto de las está deformidades salió. cayendo todo de la emoción. O sea, esta plumita tuvo vida. Va. En promedio, para que un pie se corrija, se requieren en promedio 6 yesos. Estamos hablando de 6 semanas. Es bien poquito En cuanto tiempo. corregimos el tiempo, pie, les decía yo que es... O sea, perdona, ¿es desde el nacimiento? ¿O hay Sí, que esperar? Hay que esperar 2 semanas. Ok. La recomendación es empezar Wow. el tratamiento a las 2 semanas de recién nacido. Pero 6 semanas no es nada. Antes, el No. doctor Ponseti, cuando diseñó el tratamiento, decía, tiene que empezar de forma inmediata. Pero aquí recordemos, hablando Sí. tú que eres mamá, siempre los hijos en general son esperados. Sí. Y cuando los tratábamos en el cunero, o sea, te hablaban, nació un paciente con piquino varo, subías al cunero, le ponías el yeso y la mamá se iba a casa con su bebé con un yeso. Ok. Entonces, ese vínculo y esa alegría no es la misma si llevas a tu bebé No. con un yeso. Entonces, la recomendación ahora, no le va a pasar nada al bebé si se va a su casa 2 semanas y hay esa integración familiar y esa emoción de ese recién Ahora, si ya llegado lo a casa. sabes desde el embarazo, como has dicho, que se puede ya detectar, Se programa. también le comentas a la madre, Exacto. no te preocupes, en 2 semanas después le ponemos yeso y no pasa Nos vemos nada. a las 2 semanas y a esa edad empezamos el tratamiento. Les ponemos yesos cada semana, promedio 6, corregimos la deformidad, excepto el equino que les decía que no puede bajar el talón, es porque el tendón de Aquiles está corto y ahí necesitamos hacer una pequeña cirugía que se llama tenotomía, que es el corte completo del tendón de Aquiles, y se le pone un yesito después de la cirugía que le dura 3 semanas, que es el tiempo que tarda en que cicatrice el tendón. Entonces estamos hablando que llevamos 6 semanas de yeso, 3 semanas del yeso de la cirugía, llevamos ahí 9 semanas. Estamos hablando en promedio 2 meses y medio. A ver, doctor. Después, Ok, termina tu, tengo una pregunta importante. Después, los pacientes tienen que usar una barra con unos zapatitos que mantienen el pie hacia afuera hasta los 5 años de edad. Pero se usa por horas. No es que la van a usar permanentemente. Ni salen a caminar con ello. Cuando tienen 2 o 3 meses de edad, la usan 23 horas. Y conforme van creciendo, la vamos disminuyendo, de forma que cuando el bebé tiene 4 años, la usa 10, 12 horas, que son las horas que duerme. A ver, hay 2 Y en el preguntas día en es ese libre. sentido. Ah, ok. Si esto va hasta los 5 años, ¿qué sucede para los papás que dirían que no haga ejercicio, que no haga deporte? ¿O sí puede con este tratamiento además conjuntar el deporte? No, puede hacer una... O sea, en el momento que nosotros corregimos el pie es un pie normal. Pero teniendo estos zapatos especiales. Sí, porque esos los va a usar por horas, como les decía yo. Y cuando no las usa, es un niño sano.
Puede es un correr, niño normal, jugar fútbol, puede lo correr, que quiera. brincar, Ok. saltar, hacer una vida Ahora, completamente otra pregunta. normal. ¿Este pie equinovaro solo, o sea, viene desde que naces o puede con el tiempo hacerse? Se puede El pie dar la equinovaro deformidad. del que estamos hablando Ajá. es desde el nacimiento. Por eso les decía yo que No hay desde el otra razón. ultrasonido lo puedes diagnosticar. pero después, conforme vas creciendo. Hay otros pie equinovaros secundarios a otras enfermedades. Ejemplos, la parálisis cerebral infantil en muchos niños prematuros, que tienen algún problema de hipoxia cerebral, este tipo de condiciones ocasionan un problema neurológico que pueden condicionar que con el crecimiento o con la espasticidad, que es el principal problema de los niños. Espasticidad, es contractura de los músculos. ¿Viene de espasmos? Sí, de espasmo, Ajá. de contractura de los músculos, pueden ocasionar esa deformidad de pie equinovaro. Pero ahí el origen es diferente. La causa es diferente. Hay algo neurológico que lo está Pero se puede provocando. dar después. Sí, y normalmente no nacen con ello. Se presenta conforme va avanzando la edad y la enfermedad. Oye, es que la preocupación que da como mamá, ¿no? Y como Sí, ya me papá. también, preocupé. claro. Oiga, doctor, ¿y qué tan bueno es que los niños anden descalzos? Porque ahora hay una tendencia al grounding, ¿no? Que pises sin zapatos. O sea, es sano eso. Ay, pero pues, si los aztecas andaban descalzos. Bueno. No, La no tenía respuesta, nada, o sea. la respuesta es completamente normal y correcto. Para que nosotros tengamos un desarrollo de nuestro pie normal, debemos de caminar descalzos. O sea, Pero también los así, ¿hasta adultos. cuándo? Descalzos. ¿Ya ¿Hasta siempre? cuándo? O sea, para que tengamos un buen desarrollo del pie, es hasta los 5 años de edad. Ok. Porque los huesos del pie se osifican por completo hasta los 5 años de edad. Si yo le tomo una radiografía a un bebé de 2 meses del pie, no se ven todos sus huesos, aunque sabemos que ahí están, porque no se han osificado. Cuando yo le tomo a un bebé a los 5 años una radiografía, ya se ven todos los huesos porque ya se osificaron. Y también tiene que ver esto un poco con lo que les decía del pie equinovaro, de por qué la barra se usa hasta los 5 años. Entonces, el desarrollo más importante del pie de los niños es hasta los 5 años. Y caminar descalzos es lo mejor que podemos hacer. Doctor, pero hemos siempre. visto que, por ejemplo, los pediatras siempre, al menos en mi caso, veían el arco del pie y lo están midiendo con unos espejos cuando hacen la revisión pediátrica. ¿Esto por qué es y por qué razón el arco es tan importante es que se te forme? Y que, no tengas pie plano, ¿no? Ustedes también checan bien ese tema del pie plano, ¿no? De hecho, como ortopedistas pediatras, yo debiera decirles que uno de los principales motivos de consulta es el pie plano. Sí. Porque además venimos muy probablemente de una generación muy similar nosotros aquí. Claro. Y nosotros crecimos con nuestros papás o a nuestros hijos que el pie plano se trata con plantillas o con zapatos ortopédicos, cosa que es totalmente falsa e ¿sí? incorrecta. Okay. Entonces, Son bien incómodos. El pie plano, existen 2 tipos de pie plano. Y podemos hacer un ¿Tiene programa 2 tipos? Ay, wow. Ok. para eso. A ver, doctor Gilbert, dinos los Flexible, tipos y regresamos con el flexible tratamiento. y rígido. Okay. El flexible es el que tiene más del 90% y no requiere de tratamiento. El rígido es el que tiene menos del 10% de los pacientes y sí requiere de tratamiento, y el tratamiento siempre es quirúrgico. Ahorita nos explicas un poquito mejor y lo que tenías en mente ya lo sueltas también. Sí. Vamos a una pausa, Enrique. Pues el tratamiento, ya saben qué es, escuchar Algoritmo Salud todas las O semanas. los médicos. Una Una dosis. dosis los jueves, ¿no? Sí. Y si quieren repetir, pues se vale. Claro. Pero ya variándole al episodio para que no se aburran. Y aquí nos vemos de regreso a Algoritmo Salud. Vamos a estar ya a punto de empezar la futureada. Así es. Regresamos raudos y veloces. De regreso y de salida de Algoritmo Salud, porque es nuestro último bloque, vamos a hablar con nuestros invitados pues del futuro que se puede aplicar en la innovación para la ortopedia infantil. Y quiero empezar con Yasmín Culebro, mi hermana, directora administrativa en Central Media, que bueno, trae casos bien interesantes de apoyo que hemos dado a estas fundaciones, a la fundación específicamente de Pie Equinovaro. Y que, ¿cuál sería el futuro, Yasmín? Oye, Yas, pero ¿desde cuándo están ustedes haciendo eso? Yo lo pregunto porque Central Media es una agencia digital que también tiene esta parte altruista. ¿Desde cuándo lo hacen? Nosotros tenemos 24 años como agencia, como agencia, trabajando siempre en búsqueda de la vanguardia en todo lo que hacemos. Y actualmente, bueno, pues lo que está ahorita muy en tendencia, pues es el uso de las redes sociales, ¿no? Obviamente el contenido, la inteligencia artificial para trabajar los contenidos, las campañas, ¿no?
Pero el apoyo a la fundación, ¿desde cuándo la tienen? El apoyo a la fundación tendrá como unos 5 o 7 años más o menos, que recuerdo, si mal no recuerdo. Y la fundación se llama Pasos Contigo. Es muy importante apoyar a la Fundación Pasos Contigo, que trata del pie equinovaro, y al Hospital Shriners, para poder difundir a la población en general que hay este tipo de iniciativas, ¿no? Y agencias como Central Media pueden apoyar a todos los médicos, al sector, a difundir. Oye, que se sumen más actores, ¿no, Jazz? ¿No? Y multiplicar. Claro, que se sumen más actores a este y apoyo. a las donaciones, como porque ustedes, tanto la Fundación Pasos Contigo como el hospital, pues están apoyando a gente de escasos recursos. Exacto. Y claro, que no pagan absolutamente nada. Yo quiero la futura del doctor Gil, pero el futuro hoy. O sea, porque me estabas contando que hacen unas cosas ya tecnológicas brutales. Sí. Platícame. La pandemia, sin duda, vino a ayudarnos a muchas cosas. Y hablando de lo que hacemos en el Hospital Shriners, hay enfermedades como el pie equinovaro, por ejemplo, que se celebra mundialmente el 1 de junio de todos los años. La osteogénesis imperfecta, por ejemplo, se festeja el 7 de mayo. Bueno, se conmemora. Se conmemora. Hay una conmemoración de las enfermedades raras, por ejemplo. Acaba de ser. Todos los 29 de febrero. Sí. El año pasado, que fue bisiesto, pues, se conmemoró. Entonces, Shriners hace Facebook Live con alguno de los médicos que está como encargado o tiene más experiencia en alguno de esos temas, y hacemos un Facebook Live. Como una masterclass. Un masterclass sobre un tema, escoliosis, pie equinovaro, y la gente que se conecta, participa y manda preguntas, y de esa manera estamos ahí interactuando. Hay que seguirlos en su página de Facebook. Muy bien. Y ahí pueden interactuar, y ahí hay muchas de las charlas que hemos tenido. Eso lo hacen ahorita. Eso se hace actualmente. Y todo esto. Y hacemos algo que se llama telemedicina. Telemedicina es en algunos lugares del país, incluso en Centroamérica, porque tenemos una clínica en El Salvador y una clínica en Honduras, y un médico del staff ortopedista de Shriners se conecta con el médico que esté en alguna de estas clínicas, y hacemos una telemedicina en donde vemos al paciente, lo vemos caminar, vemos sus radiografías, diagnosticamos y planeamos si requiere algún tratamiento, y si el tratamiento es quirúrgico, todos estos pacientes que participan, debo decir que ya son pacientes de Shriners, o sea, son pacientes ya de nosotros, y que viven en Chiapas, por ejemplo, o viven en Monterrey o en Tijuana, y para no hacerlos venir porque no amerita, lo vemos por telemedicina, diagnosticamos, planeamos, requiere un tratamiento quirúrgico, se organiza para que venga el paciente a la Ciudad de México. En ese sentido, ¿cómo hace el Hospital Shriners? ¿Ellos pagan el viático? No. Ahí sí tiene que pagar el paciente. El hospital se dedica al tratamiento del paciente. Okay. Existe un departamento de trabajo social en donde a algunos pacientes se les ayuda de alguna manera. Tiene convenio con algunos albergues en la Ciudad de México, en donde si el paciente viene de Chiapas y va a estar con nosotros una semana, pues viene el papá y la mamá porque tienen que firmar el consentimiento para la cirugía, pero en el hospital solo se puede quedar uno, entonces al papá se le manda al albergue para que ahí esté mientras se dura el tratamiento. O sea, sí, hay colaboración. Hay apoyo. Entonces, tenemos esta telemedicina con muchos lugares del interior de la República, y tenemos algo que se llama consulta en Fast Track, que es una videollamada también, pero ahí estamos solo el paciente y el médico, y esa telemedicina es todos los días. Nosotros vemos en promedio entre 15 increíble. Y hasta 30 pacientes diarios por una videollamada. Oye, doctor Gilberto Ríos, entonces ese es el futuro de hoy. Es el futuro de hoy. Por favor, repite los datos del hospital. Hospital Shriners para niños, Ciudad de México. Tenemos nuestra página de Facebook donde nos encuentran como Hospital Shriners. Tenemos Instagram donde nos encuentran también como Shriners México. Y el teléfono del hospital es 55 54 24 78 50. Pues aquí está, para apoyar a todas las personas. Se nos terminó el programa, Enrique, pero vamos a hacer una segunda parte de este tema tan importante. La verdad que vale la pena. Algoritmo Salud, muchas gracias por su asistencia. Hasta la próxima. Gracias. Esto fue Algoritmo Salud, el podcast sobre salud digital y las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente en México. Nos conectamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.